En esta ocasión, en esta tarde, me gustaría poder compartir con ustedes un pasaje de la Escritura que compartía, de hecho, esta mañana con un grupo de estudiantes, y era la importancia de poder evaluar nuestro corazón y alinearlo si es necesario, o darnos cuenta si estamos realmente en armonía con los principios de la sabiduría divina, con los principios del Evangelio, o si estamos más desentonando y alineándonos más a los principios de la sabiduría de este mundo. Yo creo que si alguno de ustedes, yo les pregunto, ¿qué es lo que sucede cuando una persona conoce a Dios? Yo les pregunto, seguramente más de uno aquí me va a decir, Efesios capítulo 2, una persona que conoce a Dios es una persona que ha pasado de muerte a vida. O me va a decir, una persona que conoce a Dios es una persona que ha sufrido un nuevo nacimiento, ¿verdad? Es decir, que como le dice Jesús a Nicodemo en Juan capítulo 3, era necesario nacer de nuevo, y pues esto no puede lograrse mediante métodos humanos, ¿verdad? Cada uno de nosotros evaluamos y pensamos, ¿cuál fue nuestra participación en nuestro nacimiento terrenal? Pues evidentemente ninguna. No hubo nada que nosotros pudiéramos hacer para que eso sucediera. Por lo tanto, entendemos y nos damos cuenta que se requiere un milagro. Somos incapaces de poder hacer un milagro espiritual en nuestras vidas, y con mayor razón en la vida de alguien más. Un nuevo nacimiento para vida eterna radica en conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo. Juan capítulo 17, versículo 3. Esta es la vida eterna, que me conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y seguramente estos pasajes vienen a nuestra memoria y podemos responder así. ¿Quién conoce a Dios? Una persona que ha nacido de nuevo, una persona que ha puesto su fe en Jesucristo, una persona que ha pasado de muerte a vida. Pero también sabemos que todo esto es por gracia. Efesios capítulo 2, no es por algo que nosotros hubiéramos hecho. Es más, es pura gracia de Dios, un don de Dios. Y Él ha preparado ya esas buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Qué importante es poder darnos cuenta que evidentemente nosotros, en nuestro esfuerzo y en nuestras ganas, no podemos lograr mucho en cuanto a nuestra vida espiritual, pero todo ha sido gracias a Dios. ¿Y cómo es que sabemos que alguien ha conocido a Dios? Porque ha pasado de muerte a vida, porque ha sufrido un nuevo nacimiento, porque anda en esas buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que pudiera andar. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una evidencia de que una persona conoció a Dios. Y quiere decir que si lo ponemos en cuanto a en el lenguaje a lo mejor de una corte, de un juzgado, alguien que pudiera abogar por una persona y decir, él conoce a Dios, podría traer esas evidencias delante del juez. Y ustedes saben, la única manera que un juez en ese contexto puede decidir es basándose en las evidencias que le son provistas. Y es un mensaje muy claro que tenemos en la Escritura, sobre todo en el libro de Santiago. Porque Santiago, capítulo 2, nos recuerda una verdad del versículo 17 al 20, que la fe sin obras, ¿recuerdan? La fe sin obras es muerta. Tú me dices que tiene fe, porque vamos a ver tus obras. Muéstrame tu fe para poder darme cuenta si verdaderamente es que estás alineado y estás viviendo una vida de acuerdo a lo que predicas, de acuerdo a lo que pregonas. Así que el libro de Santiago una y otra vez nos marca y nos da estas pautas para poder darnos cuenta, para poder ser examinados a la luz de la Escritura y poder decir, genuinamente, lo que yo creo, la fe que yo afirmo, va en armonía con mi vida, con mis obras. Y es por eso que en esta noche, buscando responder esta pregunta de ¿qué sucede cuando alguien conoce a Dios? Y basado en todo este lenguaje de evidencias y de una corte, me gustaría que pudiéramos estudiar Santiago, el capítulo 3, y vamos a estudiar del versículo 13 al versículo 18. Abran sus Biblias ahí, Santiago capítulo 3, versículo 13 al versículo 18.
¿Qué sucede cuando alguien conoce a Dios? Esta gran pregunta, este gran cuestionamiento. Vamos a dar esa respuesta porque Santiago capítulo 3, versículos 13 al 18 nos describe 3 escenas. Prestemos bien atención. 3 escenas que evalúan nuestra condición espiritual. Santiago capítulo 3, versículos 13 al 18 nos describe estas 3 escenas que evalúan tu condición espiritual, mi condición espiritual. Y esta primera escena la he titulado El llamado a evaluar, versículo 13. El llamado a evaluar, versículo 13. Versículos 14 al 16, vamos a examinar la sabiduría terrenal. Y versículos 17 y 18, vamos a examinar la sabiduría celestial. Otra vez, Santiago 3, versículos 13 al 18, nos describe 3 escenas que evalúan tu condición espiritual. Número 1, vamos a ver el llamado a evaluar, versículo 13, examinando la sabiduría terrenal, versículo 14 al 16, y examinando la sabiduría celestial, versículos 17 al versículo 18. Estemos atentos, tengamos nuestras Biblias. Si no traen Biblia, aquí afuera hay una mesita con Biblias. Puede levantarse y ir por una Biblia, pero muy importante que podamos prestar atención a la Escritura. Así que voy a dar lectura, si puedes ahí seguir con la vista. Versículo 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra y por esta linda oportunidad que tenemos de reunirnos para estudiarlo. Es nuestra oración, Padre, que podamos situarnos cediendo y entendiendo nuestra condición, nuestra necesidad. No buscamos, Señor, anteponer nuestros pensamientos, nuestras opiniones o nuestra experiencia por encima de la palabra, por encima de tu palabra. Anhelamos que ésta pueda obrar en nuestros corazones para tu gloria, que nos permita poder parecernos más a Cristo cada día. Y es en su nombre que oramos, dependiendo enteramente de tu palabra, que es nuestro alimento espiritual. En Cristo Jesús, amén. El llamado a evaluar. Miren ahí el versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Es como si Santiago dijera, ok, vamos a buscar a aquellos que se jactan de saber cómo vivir. Vamos a buscar esos expertos en saber cómo vivir. ¿Y por qué digo esto? Porque sabio y entendido, en el original sabio significa aquel que goza de una habilidad por encima del resto. Una persona sabia, en el griego, nos habla de una persona que es lo opuesto, que camina en un camino en dirección opuesta a la necedad, es decir, que es sabio, que es entendido. En ocasiones se piensa que esta misma palabra tiene una naturaleza divina, es decir, está por encima del resto. Es una sabiduría que no comparte el resto del mundo, sino que hay un peldaño arriba. Tiene una perspectiva diferente, es una persona sabia. Una persona entendida se refiere a un experto, una persona que tiene una habilidad por encima del promedio, una persona que entiende, que ha experimentado y que tiene claro lo que ha logrado mediante su experiencia, mediante su tiempo y sus habilidades. Por lo tanto, se refiere a una persona con una expertise y además con una habilidad por encima del resto. ¿Quién es sabio? ¿Quién es un experto? ¿Quién es alguien que realmente sabe cómo vivir entre ustedes? La pregunta retórica que lanza Santiago. Y vean cómo dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Es decir, este es el llamado a evaluar. ¿Hay alguno sabio entendido entre ustedes? Bueno, muestre su buena conducta. Dice ahí, en sabia mansedumbre. ¿Eso qué quiere decir? Una humildad, una gentileza, una cortesía, una consideración sabia. Es como si fuera otra vez el llamado y se les dice, vamos, desplieguen, muestren sus obras
de manera que podamos comprobar si es verdad que vives sabiamente. Este llamado a evaluar esta primera escena, la podemos ver y la podemos imaginar de alguna manera como esta presentación y como el inicio para poder ver genuinamente estas evidencias. Y como podrán notar, del versículo 14 al versículo 16, las primeras evidencias que se presentan delante de este llamado son las de la sabiduría terrenal. Vamos a examinar la sabiduría terrenal a la luz de los versículos 14 y 16 de Santiago capítulo 3. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Les decía yo hace un momento, es como a unos jóvenes que compartía este pasaje, les decía, es como si se escuchara ese rechinido, ¿verdad? Como ese disco de... A ver, vamos para atrás. ¿Hay celos amargos? ¿Hay contención en su corazón? Por eso está ese pero ahí, ¿no? Ese contraste, ese alto, ese... Antes de hablar de la buena conducta, ¿hay celos amargos y contención en vuestro corazón? ¿Qué significa esto? Significan sentimientos negativos en contra de alguien. La palabra envidia, sin duda empieza a relucir aquí. Una envidia amarga, una ambición egoísta, un sentimiento de rivalidad contra el prójimo. ¿Existen estos sentimientos en tu corazón? ¿Eres tú controlado por esto? Y ahora la pregunta se traslada a nosotros. ¿Estamos nosotros albergando en nuestro corazón estos celos amargos, esta contención que pueda existir en nuestra vida? No os jactéis, ni mintáis contra la verdad, dice Santiago. No te sientas orgulloso. No mientas contra la verdad. De alguna u otra manera nos dice, vas en el sentido opuesto de la verdad. Estás caminando por el lado de la mentira. Donde se albergan estos celos amargos, esta contención, no va armonizando contra la verdad. Al contrario, versículo 15, vean ahí conmigo. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Yo creo que aquí todos hacemos un alto y es como, a ver, tranquilo. Hey. A nadie nos gusta siquiera que se nos mencione esa palabra. Ninguno de nosotros, estoy seguro, que nos anima mucho el saber de que esto es diabólico, esto es satánico, esto es del infierno. Esta sabiduría no procede de lo alto. Lo que está diciendo Santiago es, mira, esta manera de vivir, la que permite que existan estos celos amargos y esta ambición personal, es el tipo de sabiduría que va en dirección opuesta a la sabiduría celestial. Recuerda, se está presentando y estamos examinando la sabiduría terrenal, que ahora se ha hecho más latente. No solo es terrenal, es diabólica, traída del mismo infierno. Ahora, la verdad es que ninguno de nosotros aquí realmente simpatizamos con ninguna de estas palabras. No nos gusta hablar de celos, no nos gusta hablar de rivalidad, no nos gusta hablar de ambición personal. Ni siquiera nos gusta hablar del infierno, ni cuestiones del diablo. Pero déjame cambiar un poquito el lenguaje. Y te lo presento como el día de hoy se nos presentan por la sociedad. El fin justifica los medios. ¿Cuántos hemos escuchado esto? El fin justifica los medios. No importa lo que tengas que hacer. No importa las situaciones, las mentiras, los actos de corrupción. No importa los daños que le causes a las demás personas. Si lograste tu meta al final, valió la pena. El que no tranza, no avanza, dicen algunos. Es decir, ¿quieres progresar en la sociedad? Pues vas a tener que doblegarte y vas a tener que ceder ante la presión. Al principio yo, después yo y al final yo. Porque si yo no veo por mí mismo, ¿quién va a ver por mí mismo? Buscar ser el primero en todo, de una manera desmedida, obtener ese ascenso en el trabajo, esa cuenta, ese cliente. Yo creo que muchas veces, y creo que hasta se acepta de cierta manera, si no eres mentiroso, no vas a ser buen vendedor. Casi debe estar en los requisitos, ¿verdad? En
lo que se busca de un buen vendedor. Que sepa tergiversar la verdad, que sepa decirte, me llega mañana. No, ¿sabes qué? El proveedor, no, pero la por otra semana te llega. Y la otra semana, y la otra semana. Es que el precio cambió. Y desafortunadamente nos hacemos muy hábiles, no solo para tolerar la mentira, sino para aceptarla y practicarla. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es sacar un beneficio propio. Recuerden, ambición personal. Recuerden, celos. ¿Cómo voy a dejar que el otro avance? Si él está avanzando, mira al vecino. Empezamos igual y mira dónde va él. Creo que ya estudiamos el Salmo 73, ¿verdad? Acerca de la envidia del malo. Pero otra vez, mira, si en tu corazón existe esta ambición, estos celos y esta rivalidad por los demás, tu vida está siendo por una sabiduría ajena a la sabiduría de Dios. Porque el fin justifica los medios, créeme, no está en la Biblia, no es un proverbio. Ni tampoco lo dijo Jesús. Porque no es así. Esta sabiduría, dice Santiago, es terrenal, natural y diabólica. Es de esta tierra, es corruptible, es diferente a lo celestial. Funciona para aquellos que no tienen un discernimiento ni un entendimiento espiritual. Proviene del mismo infierno. Y desafortunadamente lo toleramos. Estamos dispuestos a ceder. ¿Sabes por qué? Porque estos celos y esta contención y esta búsqueda del placer continuo, donde lo único que importa soy yo, es lo que nos han enseñado durante toda nuestra vida. En eso se basa el sistema de este mundo. En eso hemos sido enseñados. Ya lo hemos mencionado anteriormente. Crecemos, lo único que nos han cambiado es el juguete. Cada uno de nosotros aquí sabemos y entendemos que aquello que anhelábamos de pequeños, cuando decíamos, si tan solo tuviera eso, con el pasar de los días, a veces de las horas, ya deseábamos algo mejor. Solamente nos han cambiado el objeto, el juguete, porque ahora ya son carros, ya son casas, ya es ascenso, ya son posesiones, ya es marca de ropa, zapatos. Por un momento de placer, por un momento de placer momentáneo. ¿Por qué? Porque estamos dentro de todo un sistema que nos llama a solapar nuestro pecado y a decirnos, lo que pasa es que tienes baja la autoestima. Lo que tú necesitas trabajar es tu autoestima, está muy baja. Tienes que aprender a perdonarte a ti mismo. Tienes que aprender a entender que simplemente has sido víctima de tantas situaciones. Mira tu pobre vida. Perdónate y empieza a caminar otra vez y sal adelante. Cuando lo que la Biblia nos enseña es que si en tu corazón estás albergando este orgullo y esta búsqueda por tu placer y por tu búsqueda insaciable, no es autoestima lo que te falta, es lo que te sobra, un amor a ti mismo y a tus deseos, y lo que es necesario hacer es morir a ti mismo. Y ese es el mensaje de la cruz y ese es el mensaje del Evangelio. Donde existe, dice, celos y contención y ambición personal, ahí hay confusión y toda cosa mala. Es muy interesante esta descripción, hermanos. Miren, donde hay celos y contención, las mismas palabras del versículo 14 son las que se repiten en el versículo 16, como cerrando la sección. Celos y ambición personal, dice la Biblia de las Américas. Celos y contención, dice la Reina Valera. Allí, ¿qué es lo que hay? Confusión y toda cosa mala, perturbación y toda cosa mala. ¿Qué es esto? Es inestabilidad, es desorden, es caos. Toda cosa mala, todo lo reprobable, todo lo malo. Esta sabiduría está disfrazada de placer, está disfrazada de éxito, pero lo que hay detrás de la máscara, lo que hay detrás del maquillaje, lo que hay atrás de ese uniforme de felicidad, es engaño. Y el apóstol Juan nos lo dice muy, muy claro. ¿Recuerdan ustedes 1 de Juan capítulo 2 versículo 16? Porque todo lo que hay en el mundo, y seguro se acuerdan, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Hay inestabilidad en la vida de las personas que atesoran sus propios deseos. Hay ese caos, esa perturbación, esa confusión. ¿Por qué?
Porque es difícil la presión, no vamos a negarlo. Cada uno de nosotros sabemos. Es atractivo, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, el recibir reconocimiento, el que otros vean el éxito de una persona y ahora con este altar que tenemos mediante las redes sociales, ¿verdad? La cantidad de amigos que tengo han puesto un número que fácilmente puedes comparar. Puedes comparar las personas que te siguen, puedes comparar las personas a las que les gusta lo que publicas, puedes comparar las personas que son tus aparentes amigos, o puedes cuantificar y fácilmente poder decir, mira, yo tengo más, yo tengo más, yo tengo más. ¿Qué es lo que alimenta eso? ¿Humildad? No. Desafortunadamente hoy las personas comienzan a cuestionar eso. Mira, publiqué la foto de mi aniversario y nada más 5 personas le dieron me gusta. Porque estamos buscando la aceptación, estamos buscando el recibir esa vanagloria, el recibir y el aumentar y el, fíjense bien, estabilizar nuestra vida, nuestras emociones, nuestro corazón sobre un fundamento que es completamente inestable. Es esto a lo que se refiere Santiago. Él mismo nos dice en los versículos anteriores del capítulo 3, de una misma fuente no pueden salir aguas dulces y aguas amargas. Vean cómo la lengua está puesta entre los miembros, dice él, la cual contamina todo el cuerpo y es encendida por el infierno, versículo 6 del capítulo 3. Justamente está hablando del poder y del daño que puede causar nuestra lengua y cómo es que de una misma fuente no pueden salir aguas dulces y amargas. Y ahora nos presenta que aquel que anda y que busca y que da rienda suelta a esta amargura, a esta contención personal, a esta búsqueda del placer continuo, es aquel que se está alineando con la sabiduría terrenal, aquella que es natural, animal, dice la Reina Valera, y diabólica. Entonces, ¿quién es verdaderamente sabio? La pregunta aquí es, ¿cómo puedo ser sabio? Versículos 17 y 18. Ya se presentó la sabiduría terrenal enfrente de nosotros. Ahora se nos presentan las evidencias de la sabiduría celestial. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Un hermoso pero ahí, ¿verdad? Pero la sabiduría que es de lo alto, presten atención, hay algo mejor que esto. Hay un contraste, hay otro camino, hay otra sabiduría, más bien la verdadera sabiduría. ¿Y cuál es esta sabiduría que viene de lo alto? Santiago 1, versículos 5 y 6 nos dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No espere ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Aquel que se alinea a los principios de este mundo se asemeja a aquel que busca acercarse a Dios sin entender y confiar realmente en Él. Su corazón está dividido, es inestable en todos sus caminos. Es como la ola del mar, dice que es llevada por el viento. A nadie de los aquí presentes nos gustaría que nos comparen con eso. Si nuestro rol como hombres es liderar nuestro hogar, lo que más buscamos es poder ser firmes en unas convicciones, y qué mejor que estas convicciones sean bíblicas. Si nuestro rol es como mujeres, como madres, que nuestros hijos mismos puedan ver ese ejemplo de piedad y puedan recibir ese consejo y esa instrucción cuando es necesario. Todos y cada uno de los que estamos aquí, estoy seguro, queremos ser sabios y anhelamos esta sabiduría de lo alto, porque como estamos viendo aquí, es la única manera para poder traer firmeza a nuestra vida y traer estabilidad en medio del caos que reina en la sociedad. Tú mismo te puedes dar cuenta. Hoy algo está de moda, hoy es un grupo, hoy es unas canciones, hoy es un tipo de música, hoy es un artista, mañana es otro. Cada uno de aquí hemos vivido suficiente para darnos cuenta cómo cambian y regresan las modas. No hay nada nuevo debajo del sol. Eclesiastés. El mensaje de Eclesiastés es vanidad.
Es ir tras el viento, es ese vapor, ya lo he mencionado anteriormente, este sentido de no lo puedes atrapar. Es la realidad de esta vida. ¿Cuál es la sabiduría que viene de lo alto? Aquella que, en contraste con la sabiduría de este mundo, viene de parte de Dios, y Él la da a aquellos que lo necesitan. Cuando vamos delante de Dios y cuando pedimos, es porque genuinamente necesitamos. Ustedes saben, en los momentos de dificultad, de dolor, es cuando la gente más busca acercarse a Dios. ¿Y es por qué? Porque siente la fragilidad. Esa misma fragilidad que ha tenido desde que nació. Pero en esos momentos es donde parece que se magnifica. Y desafortunadamente son por momentos. Porque si no está bien enraizada y fundamentada, es simplemente una moda pasajera que con el pasar de los días se olvida. ¿Por qué? Porque es más importante su placer. Porque es más importante sus prioridades, sus compromisos, su ambición personal. ¿Se dan cuenta? La sabiduría terrenal. Levantarse el domingo en la mañana y ir a la iglesia, no, yo no necesito ir a eso. Estudiar la Biblia yo la puedo estudiar en mi casa. Fíjense cómo la misma pandemia orilló a tantos a encerrarse en sus propias ambiciones personales y con la bandera de la salud. Hasta el día de hoy hay personas que no quieren reunirse. Yo estoy bien aquí, pues claro, sentado en tu sillón, con el control en la mano y viendo la iglesia, viendo la reunión y la predicación como si fuera un programa más. Por supuesto que estás muy cómodo, por supuesto que estás muy bien, pero te pierdes de todo lo que está por mencionar ahora en un momento más con respecto a la sabiduría celestial. Piensas que eres el centro del universo y lo único que importa eres tú, y te privas de la oportunidad de poder servir, que es precisamente lo que distingue la sabiduría celestial. Esta sabiduría celestial no está ligada a este mundo, porque Santiago capítulo 4, versículo 4 lo dice muy fácil, lo dice muy claro, perdón. Cualquiera pues que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? No puedes ser amigo del mundo y amigo de Dios. No puedes tener esa doble lealtad, ese doble ánimo, esa inestabilidad. No puedes tener un pie en un lado y un pie en el otro. Es decir, yo hace un momento a unos jóvenes que, si hay algo que me ha quedado muy claro es que los musulmanes lo tienen, pero muy cimentado en su corazón. Recientemente fue el Mundial de Fútbol y seguramente supieron acerca de este suceso, ¿verdad? Y lo que sucedió, no sé si algunos leyeron, es que pues uno de los patrocinadores más grandes de la FIFA, del organismo que organiza el Mundial, es una marca, una cerveza. Y Qatar y el gobierno, no sé, dijeron, ¿sabes qué? No se va a vender cerveza. Porque va contra sus principios, sus ideales, su religión. Ustedes dirán, bueno, ahí hay mucho dinero de por medio y pues ellos, obviamente, muchísimo dinero en ese país y lo que quieras, pero si tú te has dado cuenta, ellos tienen ciertos principios, por supuesto que están engañados, no conocen la verdad, no conocen a Cristo, pero en su engaño y en su religión y en su celo por sus creencias son capaces de cerrarse y recibir el rechazo y el escarnio y la burla de todo el mundo. Ustedes seguramente habrán escuchado. Bloquean películas con mensajes de homosexualidad. No permiten que sus hijos puedan escuchar o ver. Y la gran pregunta aquí es, ¿y nosotros como creyentes dónde estamos? Conocemos la verdad y su palabra nos instruye a guardar nuestros ojos, guardar nuestro tiempo, servir al Señor, tener un celo por la verdad. Y el tiempo se nos acorta. Y el mundo mismo nos está demandando, bueno, ¿dónde estás tú? ¿Cuál es tu mensaje? ¿Vas a ser de los intolerables? ¿De aquellos que están en contra de esta agenda progresista? ¿O vas a poner un alto y vas a mantenerte firme en tus convicciones? Tú que conoces la verdad, ¿vas a ceder? Realmente vivimos en un tiempo donde
nuestra misma vida, nuestras mismas palabras, nuestro comportamiento y nuestras acciones van a poner en evidencia realmente si estamos viviendo en la verdad, conforme a la sabiduría celestial. La sabiduría del mundo es necedad, 1 Corintios capítulo 1. La sabiduría del mundo no se compara a la sabiduría celestial, porque Cristo es la sabiduría de Dios, 1 Corintios 1, 24 y 30. El apóstol Pablo hace esta mención a la iglesia en Corinto desde el principio de esta carta y les menciona que nosotros predicamos a Cristo crucificado, porque los judíos piden señales, los griegos piden sabiduría, pero a Dios le plació que sea a través de la locura de la predicación, del mensaje del evangelio, aquellos que para esta sociedad es precisamente eso, locura. En la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad, la locura de la predicación, salvar a los que creen. Por eso es que la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios más fuerte que los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay compatibilidad entre la sabiduría de este mundo y la sabiduría celestial. Colosenses capítulo 2, versículo 2 nos dice que en Cristo están todos los tesoros de la sabiduría. Y ustedes bien saben, Proverbios, el mensaje de Proverbios, el principio de la sabiduría, es el temor al Señor, es el temor a Jehová. No hay otra manera de poder ser y andar verdaderamente en sabiduría. Porque el mundo, si no estamos cimentados y arraigados en él, como vamos a ver un momento más, el mundo nos va a tumbar. La sabiduría celestial es aquella que Cristo nos vino a ejemplificar. Cristo, el cumplimiento de toda esa sabiduría de Proverbios. Es lo que el mundo necesita. Porque en Cristo es donde vemos. Prestemos atención al versículo 17 de Santiago 3. Es donde vemos esto ejemplificado. Pureza. Dice que la sabiduría de lo alto es primeramente pura, es decir, santa. Después, pacífica. Es decir, armoniosa, en paz, amable. ¿Qué quiere decir esto? Que es cortés, que es tolerable, benigna, que es sumisa, que es dócil. Vean conmigo, llena de misericordia y de buenos frutos. Una sabiduría que tiene su prioridad en considerar y servir al prójimo, sin vacilación y sin hipocresía. Es decir, sin incertidumbre y sin hipocresía. Sin incertidumbre. ¿Qué quiere decir esto? Que está firme. A diferencia de la sabiduría terrenal, que es inestable, esta es firme. A diferencia del inconstante, del de doble ánimo, aquí hay firmeza. Como el salmista dice, David en Salmo 62, Jehová, el Señor, es mi roca, es mi salvación, es mi refugio. El creyente tiene en Cristo su refugio. A diferencia de los impíos, de quienes no hay paz, Isaías 57, 21 nos lo recuerda, no hay paz para el impío. Y tú lo ves, no hay estabilidad, hay una desesperación y una búsqueda constante por poder pasar el tiempo y olvidar lo que está sucediendo en su vida. Tú lo ves una y otra vez buscando, ¿qué plan hoy? ¿Qué vamos a hacer mañana? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer mañana? Oye, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Oye, es una búsqueda por estar distraído. ¿Qué temporada del año es? No, pues a lo mejor es la temporada de cierto deporte. Bueno, no, a lo mejor es la temporada de ciertos conciertos. Bueno, a lo mejor es la temporada de Navidad. Algunos dirán, bueno, ya con eso las posadas empiezan a disfrazar un poquito todo lo que pasó en el año. Pero luego viene febrero, ¿y qué vamos a hacer? Y toda esta rutina que busca traer cierta satisfacción a la vida del hombre, que tú y yo sabemos, es solo pasajera. Jesús mismo en Mateo capítulo 11, versículo 19, nos dice que la sabiduría es justificada por sus hechos. Por sus hijos, dice Reina Valera. ¿Y qué quiere decir esto? Pues aquello que engendra, aquello que trae su fruto. Versículo 18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La palabra paz viene aquí, pues de alguna manera, a englobar la sabiduría celestial. Esa que procura la paz.
Porque sabemos, Mateo capítulo 5, versículo 9, que los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Y en las bienaventuranzas también nos dice Jesús, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. La mansedumbre, la templanza, la paz, la misericordia, es aquello que trae un verdadero fundamento y estabilidad a la vida de las personas que andan temerosos y siguiendo la sabiduría celestial. Algunos consideran que este párrafo, que esta sección, estos 6 versículos, es el mensaje y el corazón del libro de Santiago, de la carta de Santiago. Por lo que una vez más te pregunto, ¿qué sucede cuando conozco a Dios? ¿Qué sucede cuando una persona conoce a Dios? Cuando una persona conoce a Dios, anda en sabiduría, porque Cristo es la sabiduría celestial, la verdadera sabiduría. Cuando una persona conoce a Dios, su vida está cimentada en un fundamento seguro, un ancla firme y fuerte. ¿Qué sucede cuando una persona conoce a Dios? Lucha, sí, contra todo un sistema que se levanta en contra de los principios divinos. Pero a pesar de que en ocasiones es golpeado, abatido, viene a Él en arrepentimiento y fe y encuentra descanso para su alma. Porque sabemos, 1 de Juan capítulo 2, que si alguno hubiera pecado, abogado tenemos. Cuando una persona conoce a Dios, entiende que Cristo es su ejemplo. Y Él es quien ejemplificó la sabiduría de lo alto. Y Él es quien anduvo en esta tierra, vivió esa vida perfecta que ni tú y yo podíamos vivir, para poder salvar pecadores como tú y como yo. El apóstol Pablo le escribe a los Colosenses en el capítulo 2, versículos 6 y 7, y les dice: porque de la manera que habéis recibido a Cristo Jesús, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Nuestro corazón ha sido examinado a la luz de las Escrituras. Y se nos han traído las evidencias de la sabiduría terrenal, esa que se trata del yo. Y la sabiduría celestial, aquella que se distingue por la paz, por el perdón, por la misericordia, lo vemos ahí, por la amabilidad. Por eso les decía, cuánto daño hizo la pandemia, porque encerrados sin contacto con nadie, ¿cómo hemos de practicar la misericordia? ¿Cómo hemos de practicar la amabilidad? ¿Cómo hemos de practicar esos buenos frutos a los que somos llamados? Difícil. Pero lo que de alguna u otra manera vimos maximizarse, aumentar, es esa preocupación por nosotros, por nuestro bienestar. Y por supuesto me refiero a un sobreénfasis, ¿verdad? Una exageración. Cuando nos tocan la salud, muchas veces nos sentimos, por supuesto, preocupados. Y claro que somos llamados a cuidarnos, por supuesto que sí. Pero recordemos que el hecho de tener oportunidades para congregarnos y reunirnos son oportunidades preciosas donde somos llamados a precisamente practicar aquello a lo que hemos sido llamados. Y hoy las evidencias se han puesto delante de nosotros. Estamos amando más y siguiendo la sabiduría terrenal, la cual no es ninguna novedad. Lo que está detrás de ese disfraz, de esa careta, es el mismo infierno. La sabiduría celestial es aquella que tiene su fundamento en Cristo, en el autor de la vida. ¿Hay evidencias en tu vida de que conoces a Dios? ¿Hay evidencias en tu actuar, en tu manera de conducirte, tratar con los familiares, tratar con los clientes, tratar con tus vecinos? ¿Tu vida persigue, tu vida prioriza los mismos ideales de la sabiduría terrenal o de la sabiduría celestial? ¿Dónde están tus prioridades?
¿Cuáles son tus metas? Ahora que comenzamos el año, creo que esto ayuda mucho, es un buen recordatorio. ¿Se alinean tus estándares a lo que nos marca, lo que nos describe la sabiduría terrenal o la sabiduría celestial? Dejemos que la palabra sea la que evalúe nuestro corazón y respondamos en humildad, respondamos en obediencia, respondamos buscando el rostro de nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos que el corazón contrito y humillado Él no va a despreciar. Él habita con el pobre y humilde de espíritu, con el quebrantado. Tenemos una linda oportunidad de poder venir delante de Él y al ser nuestro corazón descubierto por la Escritura, poder buscar su rostro, pedir perdón y pedir su ayuda y su asistencia. Oremos. Señor, te damos gracias en esta noche porque tú eres bueno, Señor, y paciente y misericordioso para con nosotros. Sin duda, tu palabra nos instruye, nos confronta, Señor, porque es esta espada de dos filos. Nuestro corazón es evaluado y es expuesto, pero sabemos qué es lo que necesitamos. Sabemos que esto es lo mejor para nosotros. Sabemos que no hay coincidencia y sabemos, Señor, que tú con un propósito es que nos has traído, nos has permitido poder estar aquí hoy. Concédenos, Padre, por favor, responder en obediencia a cada uno de nosotros. Oramos que nuestras vidas puedan realmente distinguirse por someterse y por vivir bajo los principios de la sabiduría celestial. Anhelamos poder ser sabios en nuestra manera de actuar, verdaderamente sabios, apartados de lo que este mundo ofrece, de la sabiduría de este mundo. Por favor, Señor, concédenos el vivir para tu gloria, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre oramos. Amén. Amén.